Es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos miércoles 27 de septiembre del año 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo a través de la Radio Democracia M y también por medio del canal en YouTube Democracia TVS. Hoy tenemos un invitado aquí en el estudio, un invitado que estuvo ausente del país, del Ecuador, durante casi 7 años. 7 años, y a propósito también de que estamos 27 de septiembre, a 3 días de recordar un aniversario más del famoso hecho 30 de septiembre, un hecho polémico que todavía se mantiene en investigación en algunos casos y en impunidad en otros. Por ejemplo, todavía no sabemos quién mató a Froilán Jiménez, el policía que murió de un disparo al salir del hospital de la Policía Nacional, en lo que se consideró por parte de las voces oficiales un rescate del presidente de la República de ese tiempo, Rafael Correa. Tenemos a uno de los protagonistas de esa jornada, y protagonista por el hecho de haber sido enjuiciado y verse obligado a salir del país, el doctor Pablo Guerrero. Doctor, ha regresado usted al Ecuador el pasado día domingo, estaba pocos días en realidad aquí en Quito, y usted estuvo exiliado en Praga, la hermosa ciudad europea de la República Checa. Recuerdo que hablamos vía Skype cuando usted estaba en ese exilio, y una de sus aspiraciones, de sus deseos, muy legítima por cierto, era regresar al país. Finalmente pudo hacerlo. Usted fue acusado, enjuiciado por la jornada del 30S, por haber estado en las instalaciones del canal público Ecuador TV. Ya hablaremos de todo eso, pero primero quisiera que empiece contándome cómo se dio su regreso, qué tuvo que ocurrir para que usted ya pueda regresar al país, y cómo lo encuentra el país ya después de tanto tiempo ausente. Gracias, doctor, por estar aquí. Bienvenido. Buenas tardes, licenciado Puertas. Le agradezco infinitamente la gentileza de poder abrir estos micrófonos para dirigirme al pueblo del Ecuador y particularmente a la ciudad de Quito. Bueno, el caso prescribió, mi caso prescribió, la acción penal prescribió. No obstante, apeló el gobierno, la fiscalía. ¿Apeló la prescripción? Apeló de la prescripción, fue muy duro. Apeló de la prescripción hasta el final con unas tesis ciertamente cantinflescas, rocambolescas. Sin embargo, un juez de primera instancia dictó la prescripción porque correspondía por este tema de la favorabilidad, porque con el código anterior yo estaba acusado como terrorista por 12 años de reclusión mayor extraordinaria, algo muy, muy fuerte, la pena más fuerte de todo el 30 de septiembre, inclusive más fuerte que las tentativas de regicidio digo yo, porque se consideraba un rey este señor. Entonces, prescribió la acción, apelaron a la Corte Nacional, al fin de cuentas, llegó el día en que la prescripción quedó en firme y yo tenía la posibilidad de quedarme en la ciudad de Praga, porque tenía pues un periodo de 10 años y 10 años más renovables. Yo había comenzado ya a integrarme, estaba integrado en la sociedad de Bohemia, de hecho mi mujer es praguense. Ya eché un poco de raíces, en 7 años uno tiene que echar raíces, pero pensé dónde iba a ser más útil mi presencia, si en la República Checa o en Ecuador. Y pienso que mi presencia es más útil acá para coadyuvar y colaborar con el debate nacional, sobre todo en lo que dice relación a los temas filosóficos políticos, que considero que hay un vacío por parte de la oposición, que utiliza un discurso y una nomenclatura y una simbología del centro a la izquierda, que no es la antítesis, que no es el contrapunto legítimo de lo que debe ser la disidencia al socialismo del siglo XXI. Entonces yo he venido con un acervo muy importante de una sociedad que fue comunista, que vivió la transición, y con mis estudios y otros estudios que he realizado a nivel europeo y personales, pienso que tengo que decirle algo al Ecuador a ese plano, en el plano jurídico, filosófico, político, más que electoral, y esta es una voz que trata de dar cierta información que he aprendido con los conciudadanos y con quienes nos escuchan. De acuerdo, doctor. Yo quisiera conversar un poquito más adelante de lo que usted piensa hacer
ahora tras su regreso acá al país. Pero no podemos dejar de mencionar todo lo que ha ocurrido. Por supuesto. Todo esto derivado justamente de los hechos del 30S que ahora van a ser recordados el próximo día sábado. Finalmente, la Fiscalía, luego del cambio en el Código Orgánico Integral Penal, que primero estaba usted acusado de terrorismo, luego usted terminó acusado de ¿qué? ¿Qué es lo que prescribió finalmente? A ver, esta es una muy inteligente pregunta porque al no existir el Código Penal anterior, el delito desaparece. Entonces hay un principio que se llama de favorabilidad, que es una declinación del español bastante sui generis porque no existe en el diccionario, pero digámoslo favorabilidad. Lo más favorable sería en favor del reo. En esa época yo era reo para el proceso penal, estaba procesado. Y la figura cambió de sabotaje de terrorismo a un acto de protesta social, un acto de inutilización de bienes públicos, que obviamente era mucho menos fuerte que el terrorismo y sabotaje que se me impuso en un inicio, que fue un hecho procesalmente incorrecto, porque el artículo con el que se inició el proceso no era una ley de la República, era un decreto de la dictadura de la década de los 60. Y esto pesó mucho en mis argumentos ante las autoridades checas, que se quedaron sorprendidos que se me enjuicie, se me procese con un decreto de una dictadura y no con una ley de la República, violándose ese viejo principio del derecho penal que dice nullium crimen, nullio pena, sin el eje no hay crimen, no hay pena si previamente no está establecido en la ley. Pero ahora con el COIP cambió la figura, la prescribió, cambió de 10 años a 5. La paralización de un servicio público en este caso. Sí, sí, sí. A eso cambió la figura en contra suya. Sí. En contra de usted y varias personas más. En contra de mi hermano y 13 personas, porque quienes fuimos procesados por el 30 de septiembre fuimos 13 personas. Unos recibieron condena, otros salimos fuera del país, otros pidieron disculpas al presidente por intermedio del concurso del Papa, del señor que vino acá a visitar, y al Ecuador, y así estamos. Nosotros hemos regresado. Y algún momento a mí se me pidió que pida disculpas al presidente. Visitaron personas a mi madre, emisarios del gobierno, unas señoras ya de edad, y mi madre les contestó a estas señoras que prefería tenerles a sus hijos muertos antes que indignos. Entonces, ¿eso dijo su madre? Claro, mi madre dijo eso. Es decir, que ni siquiera le pasó el mensaje a usted. Me pasó el mensaje y dijo, cuidado que te van a hacer esta oferta y vayas a hablar acá. Recuerda de quién vienes, porque no soy el primer asilado político en la familia. El primer asilado político en la familia fue mi abuelo, el coronel Julio Martínez Acosta, que tuvo que ser exilado por Leonidas Plaza cuando trataron de hacer la revolución conchista, que la hicieron para reivindicar las luchas alfaristas en contra de Plaza. Entonces mi abuelo estuvo en Lima, entonces mi mamá me dijo, recuerda de dónde vienes, y mi padre también fue un perseguido político cuando militó en concentración de fuerzas populares con don Asad Bucarán y Jaime Roldós, y de ellos tuve todo el respaldo, ese respaldo anímico, psicológico y todo, y ya sobre todo de libertad. Sabían que estaba haciendo bien. Entonces, cuando uno tiene un respaldo moral y sabe que las cosas son correctas, porque mi decisión, yo no me arrepiento de esto, no por el tema únicamente familiar, sino por esta decisión de alzar la voz contra un gobierno totalitario. Entonces, sí, aquí su participación en el hecho del 30S. ¿Nos puede recordar exactamente qué fue lo que usted hizo? Lo que usted sí asume que hizo ese día yendo al canal Ecuador TV. Como le dije en una primera ocasión que tuve el honor de conversar con usted, Marlon, yo desde un inicio disentí contra el socialismo del siglo XXI. Disentí porque leí el artículo 1 de la Constitución, que sigue vigente, que dice que la soberanía radica en el pueblo y en las formas de organización directa de la Constitución. Esa declaración copulativa y en las formas de organización directa significa que la soberanía ya no la tiene el individuo, sino grupos. Grupos, eso se llama fascismo. Cuando leí que las universidades tenían autonomía universitaria, pero supeditada al plan de desarrollo, me pareció horrible. Cuando dijeron que el Estado tiene derecho a intervenir en las transacciones de los particulares, me pareció fascismo puro, entre otras cosas que no vienen al caso recrearlas. Pero yo disentí desde un primer momento. Si usted le añade a eso mi ejercicio profesional en favor de Julio Longroño, que en paz descanse, asambleísta, del coronel Mario Pazmiño, intervine como abogado de la superintendencia de compañías que se rebelaron contra un señor Rafo, de ingrata recordación en sus gestiones como superintendente, yo ya venía acumulando una cierta figura pública. Y además conduje un programa de televisión desde la perspectiva de abogado que se llamó Ubícate en Telesucesos durante un año. Entonces yo estuve muy crítico al poder
y llegó el 30 de septiembre. El 10 de septiembre cayó un día jueves. Y nosotros veníamos haciendo plantones cívicos con gente de conciencia liberal por la libertad de expresión y en contra de la ley Mordaza. Sucede los hechos del 30 de septiembre en la mañana y nosotros nos habíamos convocado, como todos los jueves, en la avenida República y Eloy Alfaro, muy cerca del canal del gobierno. Oh sorpresa, llegó más gente y usted recordará que se decretó de manera aleve y prepotente, totalitaria, que los medios de comunicación independientes no puedan salir al aire. No obstante, por estos medios digitales nos llevaba la información de que Correa no estaba secuestrado, de que le habían hecho una calle de honor los policías, que un ministro decía que no era secuestro, que no era golpe de Estado. En fin, estábamos completamente confundidos los ecuatorianos. Y el foco de confusión de donde salía esa distorsión de la verdad, usted recordará que era STV. Entonces llegó un grupo de estudiantes de la Universidad de los Hemisferios, entre otras universidades, jóvenes quiteños, y decidieron ir al canal del gobierno para pedir que se abran las señales. Nosotros nos sumamos a esa iniciativa, fuimos y un grupo a quienes hasta ahora no conozco, comenzó a forcejear una puerta de vidrio, una mampara que estaba empotrada en una espuma flex bastante endeble, y pedían que les dejen entrar para que se abran las señales. Yo, hombre algo maduro en ese momento, ahora estoy ya provecto, son 7 años que he estado fuera, me quedé un poco detrás, a mano derecha, recuerdo con claridad, y alguien me reconoce desde el interior del canal, porque yo era un tipo medianamente público. Entonces me dice, entre usted, y me señala con el dedo índice. Entonces yo le digo, no, y le señalo con mi dedo índice y le digo, no entro. Si entro con 5 personas. Entre un dedo y estos 5 dedos, me dice, bueno, entre con 5. Entonces yo estaba con 4 personas más, entre ellos el coronel Montoverde, Víctor Hugo Erazo, José Luis Guerrero, no me acuerdo ahora, Patricio, un señor de Patricio, no me recuerdo el apellido. Entonces, cuando se nos permite el acceso, la puerta que estaba a mano izquierda, la continuación del ventanal, cede. Se rompe. Se rompe, esas cosas casuales. Lo casual usted sabe, como un hombre de letras, un hombre de periodismo, que es lo que no se puede prever ni evitar. Y yo, ese rato decido preocuparme de quienes venían detrás porque se iban a lastimar, pues. Entonces ingreso y un señor me conduce al plató de entrevistas y abre con una tarjeta magnética una puerta de seguridad y me permiten el acceso a ese plató. Cuando yo llego allá, hablaba una chica que después supe que ingresó con capuchada a ese panel de entrevistas, hablaba de algo, no sé, de la universidad, nada del 30 de septiembre, y se me pide que yo me dirija al pueblo ecuatoriano. Yo intervengo y digo que el presidente no estaba secuestrado, porque si le habían hecho una calle de honor, era obvio que el señor no estaba secuestrado, y era obvio que si él había ido a motu propio, era imposible que este señor esté secuestrado, porque no había una premeditación y una alevosía para que lo secuestren. Y pido al señor expresidente Correa, dictador para mí, que era innecesario que se disponga que se entre a bala venteada por parte de las Fuerzas Armadas al hospital de la policía. Esto antes de que ocurra el rescate y que se den los muertos. Esto es interesante, salida. Era como concomitante. Esto era en ese momento y comenzó, porque todo esto que yo le relato se pasaba en vivo y ese rato pasaba lo de Correa, por eso mi imagen era de desesperación y lo volvería a hacer, créame que lo volvería a hacer, porque como un hombre bien nacido, como es usted, como soy yo, ¿cómo podríamos esperar que entren a bala a un hospital? Eso no me entra en la cabeza. Entonces, mi entrevista no sale al aire, no sale al aire. Inclusive en esa entrevista yo pedí al Congreso o sea, Asamblea que encuentre una salida institucional, que se reúnan. Y usted recordará que no les permitían que se reúnan. Entonces, esto era terrible y comienza a protestar la gente porque censuran mi intervención. Cuando yo abandono el lugar y salgo al atrio del canal del gobierno y encuentro en la calzada ya no 300, 500 personas, encuentro 1 millar de personas, 1000 personas. Y me piden claramente que intervenga, porque yo había salido en los medios mi imagen. Y yo hago una locución en la que comento lo que le he referido y además, con mucho sentimiento cívico, reconozco la lucha de los policías por la defensa de sus derechos adquiridos
de las Fuerzas Armadas y le pido al presidente que para evitar un derramamiento de sangre considere que es oportuna su renuncia en pos de la paz pública y ciudadana. Qué pena que no me hizo caso. El Ecuador se habría evitado 7 años de autoritarismo y de totalitarismo. Hasta ahí llega el 30 de septiembre. Después ya vienen otras Claro, lo que hizo circunstancias. usted en ese momento. Sí, eso no merecía, pues, una acusación de terrorismo. Usted estaba desarmado, usted entró por sus propios medios, pidió la renuncia del presidente de la República, lo cual no constituye un delito. Así es. De ninguna manera, ni siquiera en el nuevo COIP. Y luego fue acusado de terrorismo y sabotaje. ¿Cómo se desarrolló judicialmente este proceso? ¿Y hasta cuándo usted decidió mantener su defensa dentro del país? ¿Y en qué momento consideró que ya no tenía garantías y decidió irse? Bueno, mi padre, que es mi colega, y que tuve la suerte de ser su alumno en la universidad, me defendió y siempre concurrió alegando la nulidad del proceso por falta de imparcialidad, por parcialidad de los jueces y por ser un tema de persecución política. ¿Por qué el tema de parcialidad de los jueces? ¿Qué detectaron ustedes en ese momento ya decidieron irse por la nulidad por el tema de la parcialidad? Es un tema jurídico. Y vamos a terminar en eso también, doctor. Muy interesante. A veces suena un poquito abstracto lo jurídico, pero es una muy inteligente ubicación la suya. A mí me dictan orden de detención luego de 72 horas del 30 de septiembre, como que se habría cometido un delito flagrante, que ya no había flagrancia. 3 días después. 3 días después, con fines investigativos por 24 horas. Pero era obvio que si yo aparecía y decía investígueme, estaría de pronto hasta ahora en la cárcel. Entonces tomo la decisión de ponerme a buen recaudo. En un primer momento yo me sentía fuerte, con vigor, con ánimo. Sin embargo, cuando los días se fueron sumando y vi la bestialidad de propagandas que se hicieron en mi contra, porque yo mantengo que yo recibí el tsunami del 30 de septiembre, se me acusó de todo, terrorista, boicoteador, conspirador, enemigo húmero del Estado, pues no. Comenzaron a pasar los días y al final, no le puedo decir que flaqueé, pero sí desarrollé un instinto de supervivencia y una cierta neurosis de persecución, que me llevó a perder muchísimo peso, que me llevó a pernoctar, casi no dormía, unas 3 horas por día, porque yo ya veía que se subían los militares, los policías. Se llegó a hacer propagandas, Marlon. Imagínese, con mi cara, sí, recuerdo. Unas señoras, comadres del mercado, pronunciaban la consonante R, diciendo el doctor, perdóneme, no me gusta copiar ni imitar, pero es la propaganda de un hecho, el doctor Guerrero, el que quería darle el golpe de Estado. Por la radio. Por la radio, terrible, terrible. Unas señoras como habla la gente humilde de nuestro pueblo, y creo que no lo hacían con mucho esfuerzo estas señoras, pero esto todo me fue minando psicológicamente, ¿no? Inclusive helicópteros pasaban sobre la casa de mis padres, las casas de mis tíos, me enteré después, sitiadas, de primos, bueno, terrible. Pero yo, como ya venía disintiendo, tenía, le voy a ser franco, una vía de escape. Varias vías de escape. En algún momento perdí el control de esa vía de escape, pero hubo gente muy generosa que me ayudó, que no puedo decir sus nombres, y si me están escuchando, como creo que lo están haciendo, vaya mi abrazo fraterno para toda la vida. Vaya mi abrazo fraterno. Pero pasaron 3 meses en ese Vía Crucis. Y dentro del país. Dentro del país. En un momento, por la presión jurídica de muchos colegas que se sumaron a decirle a estos jueces que instrumentalizaron la persecución, mire, estás haciendo una locura, el señor no es terrorista, el señor no estaba en delito flagrante, estaban conculcando angustiando la defensa de mi padre, todo, no nos despachaban nada. Pero llega un momento a entender un juez que estaba cometiendo una estupidez y revoca la orden de detención. En ese momento, yo recupero la libertad, voy a dar mi declaración en la fiscalía y... Estando en libertad. Estando en libertad. No obstante, recuerdo con cierto sinsabor en la boca que el gerente del canal de STV, Arosemena, con este señor Ochoa, hicieron una entrevista el día que yo tenía que dar la declaración en la fiscalía, indicando que Pablo Guerrero Martínez había mandado a llamar con un colombiano de acento colombiano, copiando la fonética de los mafiosos, que yo lo iba a matar al gerente de STV. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo flaquee y no vaya a rendir la declaración y se vuelva a dictar la orden de detención. Denunciaron amenazas de su parte. En un principio flaqueé, le voy a ser franco. Imagínense que digan Pablo Guerrero, que te va a mandar a matar, que esto, pues después dije, bueno, las cartas están echadas y fui a declarar. Fui a declarar, di mi declaración
Y al día siguiente recibí la visita de dos colegas que, por favor, no voy a reservarme el nombre porque soy hombre de bien. Dijeron, Pablo, el juez y los jueces tienen la presión del gobierno de dictarte orden de prisión y que te quedes mucho tiempo ahí. Tienes 2 semanas para salir, no más de 2 semanas. Entonces, como en una película de estas que persiguen los nazis a los judíos, me tocó armar maletas y colocarme lo más lejos de estas garras totalitarias, y eso era Europa, porque usted considerará y coincidirá conmigo que Sudamérica estaba bajo la égida, como ahora todavía sigue de alguna forma bajo la égida del chavismo. Esa época estaba aún mucho más fuerte. Por supuesto, ya cambió un poco los tiempos. Entonces mi decisión fue oportuna y este es un poco el contexto que me lleva a la República Checa. Una situación, usted dice que estas personas que son sus amigos sirvieron como emisarios finalmente del gobierno. No. ¿Cómo le llegó a ellos esa noticia de que el gobierno le daba a usted 2 semanas para que salga del país? Recuerde mi perfil. Recuerde quién era Pablo Guerrero. Yo era un abogado litigante, sí, con un estudio jurídico que ahora lo he reabierto. No lo he reabierto, nunca se cerró. Mi padre estuvo frente al cañón, pero yo me he reintegrado, mi hermano y yo. Veo un perfil de abogado muy litigante, con muchos casos de todo nivel social, excepto narcotráfico, que nunca hemos defendido. Y tenía por ese motivo muchos amigos, abogados, jueces. Yo fui presidente de una escuela de Derecho en mis tiempos de mocedad. Entonces, colegas que no tenían nada que ver con el gobierno, pero colegas, subrayo. Sí. Ellos me dicen, viejo, esta es la verdad. Pero les llegó esa noticia. Claro, no del juez, pero de gente, colegas comunes. En todo caso, el gobierno prefería usted tenerlo fuera del país. Claro. O preso, una de dos. Claro. Preso porque para ellos yo era el pelucón que iba a ir preso, yo no soy pelucón. Pues yo... ¿O no les convenía más bien al gobierno tenerlo preso a usted particularmente? Bueno, eso no sé, eso ya habrá pensado ellos, pero yo entiendo que yo para ellos representaba una expresión de la ultraderecha, que quiero aclarar que yo no soy un hombre de ultraderecha. Yo soy un liberal que me siento cómodo en el liberalismo clásico, decimonónico, readaptado y reactualizado a la contemporaneidad. Pero antagonista de la izquierda, pero del socialismo. Por supuesto, la antítesis del totalitarismo nazifascista lo encarnó Churchill. Digamos cosas así, pues la antítesis del socialismo y del comunismo siempre fue el liberalismo, no la socialdemocracia, pues, porque el socialismo del siglo XXI, a la fin de cuentas, es un hijastro, es un hijo más putativo del socialismo democrático. De hecho, lleva el nombre por ¿no? delante. Entonces, claro, yo era como un personaje incómodo siempre para estos señores y tuve que salir a Praga y la decisión fue correcta. Volvamos al tema jurídico, judicial, del desarrollo de su proceso. Bueno, ¿cómo no? ¿Sabe por qué? Porque justamente antes de su regreso, pocas semanas antes en realidad, se destapó aquí un escándalo en el tema judicial respecto a las presiones que han existido por parte de autoridades del gobierno. Yo estuve nombrado en eso. Exactamente, y se han grabado audios, hay videos de esas presiones ya materializadas, concretas, con nombres y apellidos. Incluso hay un video en el que se ve al presidente de la Corte de Guayaquil también sirviendo de emisario para dar mensajes de gente de arriba, del poder. Entonces se ve que ha habido casi un modus operandi en ese sentido respecto a los juicios, a los casos que le interesaba al gobierno. Presionar para que se desarrollen de determinada manera. Y ahora mismo, hoy, se ha presentado un pedido de juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, presente también en el 30S al lado de Correa. Imagínese usted, mire cómo los protagonistas como que van cambiando de escenario, ¿no? En ese momento Yalc estaba en el balcón cuando Correa dijo, mátenme. Responsable del mal manejo de la crisis, Yalc, porque nunca le informó al presidente lo que venía sucediendo en la policía. El señor estaba en otra. Bueno. Entonces, mire, por eso le pregunto el tema. Porque... Usted colocó un gran contexto, Marlon. Mire, yo fui referido en esos leaks, en esas filtraciones. El abogado de STV, un señor de apellido Casar, era o es consorte de la ministra de Justicia. ¿La actual ministra de Justicia? No, de la ministra de Justicia de aquella época. Creo que ahora sigue circundando los intersticios y los corrillos de Carondelet. Usted habla de Lady Zúñiga. No, de la otra, no me acuerdo. La anterior a Lady Zúñiga. Sí, la anterior a Lady Zúñiga. Ya. Anterior a Lady Zúñiga. ¿Cómo se llama? No me olvidé. No recuerdo. Pero bueno, había ese vínculo. La cónyuge de Casar era la ministra de Justicia.
Entonces, algún momento yo dije una metáfora, dije, entre sábanas creo que están definiendo la persecución en mi contra, pues. Y yo fui referido en esas filtraciones y también mi hermano en el sentido de que yo presenté un juicio de daño moral contra la reportera que dijo que yo era de extrema derecha y en algún momento el abogado de esta señorita fue a pedir a mi padre, a mi colega José Guerrero Bermúdez que lleguemos a una transacción. Mi padre lo recibió, pero nunca transamos con el gobierno. Porque esta señorita se asustó porque ella sabía que en realidad había dicho que yo era un terrorista y que no era, ¿no? Que yo era un extremista de derecha y que yo no era. Entonces ellos vieron que yo presenté un daño moral y quisieron transar en un momento, pero nosotros no transamos y penosamente ese juicio también manipulado por el gobierno se llegó a perder, pues. Eso era obvio, pero algún comentario hubo que yo transé con el gobierno. Yo nunca he transado con el gobierno, nunca, nunca. Ni transaré con gobiernos totalitarios, jamás, jamás. Esto es una cuestión de principios, una cuestión de principios. ¿Qué otras cosas le puedo decir en el juicio? Yo llegué a sacar el certificado, mi padre, ¿no? El caso, hablo, perdón, primera persona. Su defensor, así es. Sí. De la certificación del Congreso de que no era ley de la República el artículo por el que se me acusaba. Porque no hubo primero ni segundo debate, era un decreto de la dictadura de Castro Gijón, de Marcos Gándara, entre otros. La reconstrucción de los hechos no le permitieron opinar a mi padre. A mi padre inclusive le trataron de quitar el título, el ejercicio de la profesión. Por decir ¿Bajo qué argumento? Que estaba incidentando en el juicio, y no es cierto. La Corte Provincial, una señora Ana Célida Burbano, si mal no recuerdo, hija del comunista Gandhi Burbano, que era asesora del Consejo Nacional Electoral, correligionarios de Mollet, estos comunistas, presentó pues una queja en contra de mi padre indicando que estaba incidentando el juicio, y lo estaba incidentando, y pidieron que se le suspenda la profesión de mi padre, pero eso fue una gran cosa para mí porque yo pude justificar, no hay mal que por bien no venga, que a los checos, miren, es tan cierto lo que la persecución que está aquí, que impidiendo que mi abogado pueda ejercer la profesión. Que me pueda defender. Sí, ¿me entiende usted en el contexto internacional cómo se vio eso? ¿Le sirvió entonces para abonar sus argumentos? No fue lo definitivo, pero fue una guinda en el pastel, digámoslo así. Ok, entonces usted sí consideró que no le dieron el derecho a una legítima defensa y no se siguió el debido proceso. No, si yo habría tenido un 40%, digámoslo así, de posibilidad de tener un juicio, justo me quedaba acá y litigaba. Pero cuando sus colegas, amigos de los colegas que ejercen la judicatura, le dicen, oye, te vamos a poner en una mazmorra y te vas a podrir ahí. Es una locura. No olvide usted lo que decía Cervantes. Don Miguel de Cervantes decía que la prudencia, que la valentía que no se basa en la prudencia es temeridad. Que la valentía que no se basa en la prudencia es temeridad. Entonces yo no soy Usted no quiso caer en eso. Yo no soy un tipo temerario, yo soy un tipo civilista, a mí me gusta el derecho civil, inclusive he tenido éxitos en los juicios penales, pero eso me gusta más del derecho civil. Soy un civilista en el término de la extensión de la palabra. Racionalista. Racionalista, sí. Soy un tipo... Ahora, esto ocurrió, de esa laya, ¿no? Todo esto se da, el hecho, 30 de septiembre en 2010, pero Correa decide meter la mano a la justicia posteriormente. ¿Qué se dio cuenta en ese momento que no tenía bajo control? Que luego acude a una consulta popular para reorganizar totalmente ya la función judicial y obtener el control total, que fue lo que finalmente se dio años posteriores. Yo quiero rescatar lo que usted dice, el control total. Porque apenas llega el correato, el foro se coloca de hinojo, de rodillas, frente al correísmo. Y yo lo puedo certificar que había juicios. Yo fui abogado de Guadalupe Llori y me olvidaba. Claro, la prefecta, detenida, presa. Claro. Antes que las fuerzas de izquierda en esa época pidieron que se haga un paso al costado Guerrero porque era un abogado de las derechas. Que a mí no me siento cómodo que me digan derecha, yo soy liberal. Pero tuve que hacerme un paso al costado después de que conseguí la amnistía de Guadalupe Llori. Entonces, yo ya pude olfatear que apenas llegó el correísmo ya se colocaron de hinojo un nerviosismo terrible, como hicieron los banqueros, como hicieron ciertos periodistas. No me gusta generalizar, pero usted recordará, pues bien afirma usted, que el control total ya viene con esa impúdica actitud de meterle los dedos exornados con anillotes de la Revolución Ciudadana a la pobre dama vendada con los ojos y frotarle quién sabe qué partes, ¿no? Y después de eso ya vimos que el pueblo, llevado por una ceguera brutal y por una publicidad abyecta y por una irresponsabilidad, yo no le justifico al pueblo, pues, yo no estoy buscando votos. Los políticos que estén dándole un discurso de benevolencia y de compasión al pueblo es corresponsable de esto.
¿Cómo pudieron aceptar el pueblo ecuatoriano que un presidente le meta la mano a la justicia? Amparado en una votación, ¿no? Una votación que finalmente le dio... Muchas veces la democracia es el Dios que falla. Aquí ha habido democracia participativa, han ganado elecciones, pero lo que no ha habido, Marlon, y usted coincidirá conmigo, es república. Porque una cosa es la democracia y otra cosa es la república. La democracia es un sistema de gobierno donde las mayorías mandan, pero la república es un estado ético en el cual el gobierno no puede violar los principios individuales que son protegidos por la división de poderes del Estado. Mire eso es lo que violó el Correa. Mire que muchos de los que se pusieron de hinojos, que usted ha mencionado esta frase que comparto también, ahora están arrepentidos, ¿no? Y se pasaron al otro bando. Ahora se consideran opositores fervorosos también. Inclusive el presidente de la República. ¿Usted lo incluye? Yo lo incluyo. Bueno, era parte del 2010. Yo lo incluyo. Yo he dicho los días pasados, y Lenin es mi amigo, conocido, digámoslo así. Me ofreció trabajo hace 10 años, cuando comenzaba esto, yo le dije, yo no soy correísta, yo no soy del socialismo del siglo XXI, y tengo esperanza, Lenin, que tú pongas coto a esto, porque te conozco, y conozco a su padre, porque su padre, Servio Tulio, es mi amigo. ¿Sí? Un caballero. Entonces, yo le dije a Lenin, Lenin, pon orden en esto es terrible el socialismo del siglo XXI. Entonces yo creo que son penitentes. Y he dicho que la penitencia del señor presidente Lenin Moreno es precaria. Porque él puede hacer mucho más, pero creo que hay que ir también dándole los tiempos y los espacios, porque no debe ser fácil estar rodeado de estos fantasmas con mucho poder que se llevaron la patria. Pero quiero hacer alusión a lo que usted bien dice. María Paula Romo, Alberto Acosta, Diego Borja, toda esta pléyade de personas con algunos yo debatí cuando se analizaba la Constitución de Montecristi, ahora aparecen como los salvadores de la patria. Y el pueblo ojalá no sea tan amnésico de no entender que ahora estamos viviendo un proceso de nuevamente reconstruir la estructura constitucional, cuando hace apenas 10 años nos dijeron que esto iba a ser el instrumento de salvación de todos los males habidos y por haber. Y que iba a durar 300 años. ¿Y quiénes nos están convocando a esto? Los mismos. Y penosamente, la centroderecha y la derecha, perdida en el espacio. El presidente Lenin Moreno ha creado su propia oposición, que son los hijos del otro bando del correísmo, y la derecha está perdida en el espacio, ya no se escucha Lazo, Nebot feliz en su feudo, en su gran feudo, a quien quiero mucho, Guayaquil y lo adoro, pero simbólicamente, metafóricamente lo digo para que no me malinterprete, yo no soy regionalista, pero no sale de su feudo. ¿Y dónde queda esa conciencia liberal de centro republicana que nos legó Montalvo, que nos legó Eugenio Espejo, que nos legó Vicente Rocafuerte, Olmedo, que nos legó Galo Plaza? Es donde quedan esos valores que yo son los que quiero rescatar. Ahora, usted se considera uno más de los perseguidos, porque justo vengo de un evento de la Universidad Andina que se desarrolló esta mañana, en donde se habla de 850 perseguidos durante el correísmo, durante la década que gobernó Rafael Correa. Como principal responsable siempre aparece el expresidente. ¿Qué pueden hacer ustedes? Y lo incluyo obviamente en ese grupo. No me incluyen en ese grupo. No lo incluyo en ese grupo. Favor, no me incluyen. Le voy a decir porque no me siento cómodo que me incluyen en ese en el grupo de los perseguidos. Sí, no, perseguidos son, pero no me siento cómodo en este grupo y son mis amigos, pero ideológicamente tenemos dos visiones de ver el mundo distintas. Ellos también son penitentes, pues el MPD, el PSMLE. Gente de izquierda, ¿no? Gente de izquierda, yo también. Yo también fui un hombre de izquierda. Yo en la universidad fui presidente de la Escuela de Derecho, pero me ocurrió lo que dijo André Muró. Él decía que quien hasta los 25 no es de izquierda no tiene corazón, y quien pasado los 25 sigue siendo de izquierda no tiene cerebro. Entonces no me incluyen en ese grupo, son muy inteligentes, tal vez más inteligentes que yo, pero yo no me siento cómodo porque yo nunca fui correísta. Periodistas, colegas suyos, articulistas, curas, monjas, Correa la salvación, el socialismo del siglo XXI, inclusive el señor Guillermo Lazo le puso el billete, usted recordará, al señor Rafael Correa, presidente de la República, para que sea candidato. Yo una cosa reconozco en Correa, que nunca escondió su talante autoritario y su ideología prepotente y marxista. Marxista readaptada. En eso fue transparente, aparentemente. Sí. Él nunca dijo, yo quiero esto, vamos a hacer estas cosas. Y el pueblo ignorante, pueblo ignorante en derecho y en leyes ignorantes, sabrá muchas cosas de cocina, sabrá muchas cosas de tradiciones, pero usted coincide conmigo que es un pueblo ignorante en política. En todo caso, lo que iba, doctor, es el tema de la responsabilidad. ¿Usted qué piensa o qué acciones piensa tomar de aquí en adelante para que se sancionen los abusos, los atropellos, la injerencia política
en la administración de justicia. ¿Qué se puede hacer? Porque Mira, esto se declara mucho, pero en concreto, en acciones, en tratar de establecer justicia, no se ve mucho, no se ven en concreto mira, las demandas. Yo tengo un sueño intelectual, conceptual, jurídico. Y esto sí me va a entender el pueblo, porque hace un rato decía que el pueblo es ignorante. No me voy a pedir excusas, ignorante en política. Miren, la estructura jurídica del Ecuador cambiará cuando deje de ser técnica. Yo tengo muchos colegas que están coleccionando posgrados, que están coleccionando títulos, que le hablan de las escuelas causalistas, finalistas, racionalistas, el clasicismo, el neoclasicismo. Entonces el pueblo le escucha y dice, wow, estos son unos gurús del derecho. Pero ¿qué es el derecho en el common law? Tenemos que recordar que hay dos derechos en el mundo, el derecho positivo y el common law, que es el derecho de los ingleses y el derecho de los Estados Unidos y el derecho de los australianos, millones de personas. ¿Quién define en ese derecho, en el common law, si una persona es culpable o no es culpable? ¿Acaso son los abogados llenos de títulos, llenos de posgrados, llenos de información y ciencia blancardina, como decía Eugenio Espejo? No. Es de gente sacada. Son los jurados laicos, así se llaman. Ciudadanos de a pie. Licensed jury, se dice en inglés. Si pronuncio mal, me disculpa. Jurados laicos. Entonces usted, si va a un jurado laico, en lugar de hablar con el juez, burócrata de la función judicial, que responde al sindicato de los juzgados, que responde a la coyuntura del poder político, a don billete, a don dinero, y este señor matiza y barniza sus resoluciones con un lenguaje tecnocrático tan farragoso como el que utilizaron en economía estos sabios que quebraron al país, no hemos mejorado nada. Entonces, ¿qué le quiero proponer yo al presidente Lenin, si no está escuchando, y a la sociedad? Esto no es un tema inmediato, porque hay que analizarlo bien. Que sean jurados laicos los que digan quién es culpable o no. Jurados ciudadanos. Realmente lo que se utilizó ¿Por qué usted utiliza la palabra laicos y no ciudadanos? Porque yo he hecho estudios profundos de estos y la ciudadanía tiene una influencia más de la Revolución Francesa, que cometieron la era del terror con muchos desafueros contra la aristocracia en la época a partir de 1789, que terminó con la dictadura y el imperio de Bonaparte. Yo prefiero hablar de jurados laicos porque esta es la categoría que se le dio en Estados Unidos a los primeros jurados después de la declaración de independencia de Estados Unidos. Jurados laicos, así se llamó en Estados Unidos. Entonces, inclusive, con mucha libertad el ciudadano, la persona, ahí sí el ciudadano, podría escoger si tiene un juicio con un juez o con un jurado. Yo estoy seguro que yo como abogado y usted, entre ser juzgado por un juez pillo y corrupto, que perdosamente campean y que funcionaron como brazos prolongados de la dictadura, preferiríamos someternos a un jurado laico. Pues, un jurado ¿Quién laico. escogería ese jurado laico? ¿Por qué el jurado laico? El jurado laico tiene un contenido moral, porque el delito no es un hecho técnico, Marlon. El delito es un hecho moral que atañe a la sociedad. Entonces viene una pregunta, ¿y cuál es la moral del pueblo ecuatoriano a este rato? ¿La moral revolucionaria? ¿La moral de la religión católica, que para mi juicio es un ocaso y una crisis de la academia y de la Iglesia Católica? Porque el país está descompuesto. No es una crisis del capitalismo, porque Ecuador no es un país capitalista, nunca ha sido un país capitalista. Yo vengo de sociedades capitalistas y créame que el país más ateo del mundo es la República Checa. ¿Y cómo está su sustento moral? Y su sustento moral, usted sale y nadie le roba, nadie le mata. Y también no digo que hay pobreza no en los niveles de un país como el nuestro, pero necesitamos resignificar qué es la moral para la nación ecuatoriana. Y eso no es un tema de los académicos, eso no es un tema de los tecnócratas, es un tema de recordar toda esta influencia judeocristiana, la tabla mosaica. Inclusive no quiero hablar del derecho indígena consuetudinario porque yo tengo otro concepto. Yo mantengo que no hay derecho indígena consuetudinario. Porque fueron las leyes de Burgos las que crearon el derecho a la propiedad en América. El ama shua, que la gente dice no seas shua. ¿Cuándo se crea la propiedad privada? Usted va más a lo de fondo, entonces. Pero por supuesto. Eso tomará demasiado tiempo, doctor. Pero una cosa más inmediata, más cercana. A ver, bueno, yo estoy haciéndole ahorita un poco abstracto porque estoy hablando con un hombre inteligente como usted y sé que su audiencia es inteligente, tan o más culta que usted y yo juntos. ¿No es cierto? Pero cuando usted me preguntó qué hacer para resarcir esto, es que haya jurados laicos. Porque imagínese lo inútil que es este rato, Marlon,
que se persiga la corrupción con unos fiscales, con un ministerio público que hacía poco eran los voceros del partido político. ¿Qué cambios podemos esperar si Gustavo Yal sigue siendo el número 1 del Consejo de la Judicatura? ¿Así se han cambiado en la consulta popular que se viene anunciando? Así se han cambiado. Mientras no haya jurados laicos de Ecuador, va a estar sometido a la judicialización de la política. La única manera de erradicar de raíz el tema de la judicialización de la política es que se acoja esta tesis de los jurados laicos. Y hasta entonces usted no tiene ninguna esperanza de acudir, por ejemplo, a los tribunales actuales para que le hagan justicia. Justicia en el contexto político es muy difícil, muy difícil. Ecuador ha sido secularmente manejada justicia con fines políticos y muchísimo más de muchísima manera más radical en la época del correísmo. Porque algunos perseguidos hablan de ir tras Rafael Correa, presentar demandas en contra de Rafael Correa, porque fue el arquitecto, el artífice de toda esta estructura de cooptar todo el Estado para perseguir a sus enemigos. Usted también se considera un opositor desde el inicio del correísmo, que pueden también entrar en esa lista de que por haber sido contrario a las políticas socialistas de izquierda de la Revolución Ciudadana, pues finalmente le pasó lo que le pasó. Entonces, apuntan a eso. Usted no se une a ese equipo que se quiere formar. No. Y no porque no tengan derecho, tienen todo el derecho del mundo. Pero mire, hay una cuestión que se llama el principio de futilidad. Principio de tontería, de torpeza. O sea, ¿cómo usted va a ir donde los propios jueces, donde el propio fiscal que lo nombró Correa, bueno, le nombró un Consejo de Participación Ciudadana, maticemos, pero ya sabemos cómo se manejaba ese control de esa instancia. Entonces, ir a pedir peras al olmo es imposible. Es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Y acudir a instancias internacionales. Depende, porque ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es tan lenta, y pasa por la comisión y de ahí a la corte, que realmente es otro gesto inútil. Y acudir a la Haya. Yo considero que Correa, en el tema del 30 de septiembre, no cometió un delito de lesa humanidad. Usted me dirá, pero parece correísta. No, yo soy abogado y tengo que decir las cosas como son. Y le dije a Clever Jiménez, mal asesorado, presentaron eso. Está mal. Pero yo creo, le voy a dejar una pista, yo no quiero, esto es un debate jurídico, yo no estoy imputando un delito a Correa, esto es una abstracción, un criterio jurídico. Y le voy a dar una pista muy interesante para responderle lo de la Haya. El Estatuto de Roma, que es el instrumento jurídico, digamos, del Código Penal del mundo, establece que el genocidio, que en la figura de genocidio hay la tentativa. O sea, usted no necesita matar a un pueblo para decirle Juan Pérez, el dictador de Uganda, pongamos un ejemplo, ha cometido genocidio. Pero si hay actos conducentes, inequívocos, para cometer un delito que no se realiza por X circunstancias, pero ya hay el principio de ejecución. Sistemático, habla, ¿no? Ya hay genocidio. El Estatuto de Roma habla de tentativa de genocidio. Usted recuerde qué pasó con los Yasunidos, con el tema de los Taromenani, los Tagaere, que soslayaron y redujeron mapas. Por ahí podría ser otra cosa. Por ahí tendrían más auspicios. Algo he conversado con personas que están mucho más al tanto del tema de las comunidades. Yo algún momento conversé con ellos, pero como es del abogado de derecha, y ya no calza. Ya no calza, pues no, porque son prejuiciosos. Yo no tengo problema de reunirme con un Taromenani, un Tagaeri. Pero es un tema que estamos conversando, yo no invito a comisión de delito, pero ya dejo la pista. Doctor, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero yo sí quiero saber entonces, ¿qué acciones va a emprender usted aquí en adelante? ¿A qué se va a dedicar? ¿A qué vino usted al país? ¿Cuál será su bandera de lucha de aquí en adelante? Bueno, yo vine primero a poner unas flores en las tumbas de mis muertos. Porque he visto, han pasado muchos muertos, hay muchos muertos que yo no he podido estar con sus deudos a visitar a estas personas. He venido a reencontrarme con mi familia, obviamente, a ejercer de padre, a reintegrarme a mi oficina, a hacer lo que me gusta, ver a los juicios colusorios, los juicios civiles, los divorcios, las simulaciones, las cláusulas compromisorias, los arbitrajes. A eso voy, a recuperar un poco el tiempo perdido, a presentar un libro, una novela que escribí, que le voy a mandar a dejar un ejemplar. No, ahora vine de otro lado, por eso nos demoramos tanto. Que escribí en Praga, que no me dejaron publicar en el Ecuador, me pidieron que use un seudónimo, es una novela, es literatura. Tengo otra novela terminada que quiero publicarla, que es La memoria novelada de mi exilio,
que es muy, muy, muy rica en experiencias y novelada. Entonces quiero publicar ese segundo libro y vengo a dar una opinión distinta a la que puede realizar la socialdemocracia. El partido político creo que es de un conservadorismo postclerical muy interesante en lo económico, pero anacrónico en el tema de las libertades individuales. Vengo a poner distancias y a poner contrastes con mi opinión, no solo mía, sino de otras personas que estamos en esto, frente a lo que debe ser el discurso antitético de la Revolución Ciudadana. ¿Y frente al gobierno de Lenín Moreno? Frente al gobierno de Revolución Moreno, yo quiero presionar con estas ideas, que dudo mucho que sean acogidas, porque pienso que está en una penitencia, pero que es una penitencia que tratan de recuperar el etos de su revolución, que es el problema y el origen de todos estos males. Ojalá Lenin, que es un tipo valioso y brillante, y que habla hasta como arzobispo, y por eso le gusta a mucha gente, igual que Lazo, yo no soy cura ni arzobispo, yo pienso que Lenín Moreno, con esa sobriedad que tiene, un hombre valioso, ojalá que encuentre la dimensión histórica de contemporaneidad para emular y poner en práctica las virtudes liberales. Pero eso pasa por una cuestión fundamental, poner distancias con su ministro de Relaciones Exteriores, que es una fiel afecta al chavismo, y al esposo de esta señora, que es nicaragüense y íntimo de Daniel Ortega, este dictador de Centroamérica. Sandinista, ¿no? Entonces, cuando Lenin dé el salto hacia arriba y se dimensione históricamente, como lo viene haciendo en ciertos visos, yo no me declararé leninista, porque yo no soy ni leninista ni correísta, yo soy un liberal, y recomiendo que nadie sea leninista, ni correísta, ni marloncista, ni pableísta, ni veroniquista, porque eso es seguir personas, y las personas cometemos errores. Entendamos que la política tiene doctrinas, ideologías, y uno puede decir, bueno, soy social cristiano, respeto, ¿qué es el social cristianismo? Bueno, soy socialista, te entiendo, ya tienes un marco de referencia, pero el rato que apoyamos caudillos, estamos apoyando a pop stars, estamos apoyando a caudillos, a líderes, y eso está muy mal. Es decir, que usted tampoco le genera confianza a esos partidos que dicen, yo no soy ni de izquierda ni de derecha, soy centro. Esos son los que más miedo tengo. Si alguien quiere ser político, tiene que decirnos, bueno, yo pienso esto. Tiene que definirse. Tiene que definirse y saber de qué estamos hablando. Si estamos refiriéndonos de cosas del Estado. La religión, la política son una misma cosa. Y la moral oscila entre esas dos categorías. Entonces ahí vemos personas que vemos con mayor libertad las cosas y otras que ven que quieren tener a Dios encarnados en caudillos para que dirijan sus vidas y que les digan qué estudiar, qué no estudiar y qué producir y qué comer. Entonces los liberales defendemos algo fundamental, el respeto a las decisiones personales de cada individuo y la inexistencia de coacciones arbitrarias en contra de las decisiones de las personas, cosa que no ha suscitado con el correísmo, todo lo contrario, porque ahora todo es un plan, el plan de desarrollo está por sobre todo, y claro, los tecnócratas quieren indicarnos y hacernos pensar como ellos, pero cada uno de los ecuatorianos es más inteligente que 1000 personas que tengan 200 posgrados, eso hay que recordarle al pueblo, pero tiene que salir y reconocer que es ignorante políticamente el pueblo ecuatoriano. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Con usted ha sido un gusto conversar personalmente, no a través de la aplicación del Skype. Me alegro que esté en el país. Obviamente un exilio debe ser muy duro y ni siquiera conversamos de eso, no hubo la posibilidad. Esperamos que más adelante se dé ese espacio o simplemente leyendo lo que ha escrito en el tiempo que tuvo disponible. Estoy en muchas entrevistas de estos días, todas muy con sus colegas, pero déjeme decirle que me he sentido muy cómodo. Usted ha dirigido muy bien la entrevista y yo he podido expresar con libertad y aclarar mi punto de vista. Le agradezco infinitamente. Gracias a usted, doctor. Hemos estado con Pablo Guerrero Martínez, que ha regresado hace pocos días al Ecuador, luego de estar 7 años asilado políticamente en la República Checa, en la hermosa ciudad de Praga. Tengo que decirlo de nuevo porque realmente me gusta esa ciudad que no conozco y que espero algún día visitarla. Así que gracias, amigos, por su atención. Nos veremos la siguiente semana en un nuevo programa de Focus en Democracia. Hasta entonces.